Buenas tardes, amada iglesia. Es un gozo estar este día reunidos como un solo cuerpo. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 19. Y la predicación será únicamente del versículo 19. Gálatas 5, versículo 16 al 19. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor. En este día tan especial, Señor, que tú nos has mandado a que lo guardemos, a que lo observemos, Señor. En este día en el que nos podemos acercar a ti, Señor, por tu misericordia, Señor. Y venimos de esta manera, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios santo, santo, santo y todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Y nosotros, como tus criaturas, venimos en una actitud, Señor, en humildad, a alabarte y a glorificarte este día por quien tú eres, Señor. Y ahora, mientras escuchamos tu palabra predicada, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos exhortes, Señor, que tú nos des convicción de pecado, Señor, y que seamos transformados, Señor, para traerte gloria a ti, Señor. Te pido, Señor, que bendigas esta tarde a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Pablo escribió esta carta a los Gálatas con 3 objetivos principales. Primero, enfatizar el corazón mismo del Evangelio, la justificación solo por gracia y solo por la fe en Cristo. Segundo, destruir la herejía que enseñaban los judaizantes, un evangelio de obras. Y tercero, finalmente la escribió haciendo un llamado a los Gálatas cristianos a probar que su espiritualidad era real, que su fe era genuina. Así que Él los va a reenfocar para que estén conscientes de su santificación. Porque la santidad es la meta del creyente, quien ha sido adoptado por un Dios que es 3 veces santo. Y porque Dios es santo, la santidad es el vínculo de esa unión. Por lo que Pablo ahora presenta una lista representativa de pecados que va a hacer a los Gálatas pensar en esa unión con Cristo que profesan. Y lo hace abarcando 3 áreas generales. Primero, la pureza sexual. Segundo, la religión. Y tercero, las relaciones sociales. Así que el día de hoy veremos las obras de la carne manifestadas en las relaciones íntimas, la sexualidad. Y lo veremos en 3 puntos. Punto número 1, la manifestación. Punto número 2, los pecados sexuales. Punto número 3, la consecuencia. Título del sermón: la sexualidad, las obras de la carne y su consecuencia.
Punto número 1, la manifestación. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta ahora Pablo ha hecho una exposición y defensa del Evangelio de la gracia, solo por la fe en la obra de Cristo. Así que al llegar a este punto de la carta, Pablo aborda ahora el tema de los resultados que produce el Evangelio en las vidas de los creyentes. Y para eso, él lo hace citando las manifestaciones. Las manifestaciones de la sociedad y de los Gálatas que se decían creyentes. Porque aunque el Evangelio es solo por fe, hay evidencias externas de que la salvación se ha llevado a cabo. Nuestro Señor dice, por los frutos los conocerás. Así que aquí es bueno para nosotros preguntarnos y examinarnos. ¿Cómo puedo estar seguro si soy salvo? ¿O puede el creyente caer en adulterio? Y estas preguntas son válidas, porque parecía que los Gálatas seguían practicando sus antiguas conductas. Porque noten, al parecer no eran el resultado de tentaciones o caídas recientes, porque Pablo les dice que les amonesta de nuevo acerca de las cuales, como ya se los había dicho antes, que los que practican tales cosas. Versículo 21. Es decir, parece que se trataba de pecados comunes en la cultura, en la sociedad. Y eran pecados a los cuales los Gálatas estaban todavía experimentando diversas tentaciones. Y hermanos, al igual que los Gálatas, ¿no acaso nosotros como gentiles también fuimos tomados de una cultura depravada, de una sociedad corrupta? Y aún actualmente vivimos en medio de esta sociedad. ¿No acaso las obras de la carne son manifiestas por todas partes, en cada área de la vida en donde nos desenvolvemos, en el trabajo, en la escuela o hasta en el entretenimiento? Y ahora el entretenimiento de los niños tampoco se salva. Ellos son bombardeados y bombardeados con esto. Por esta razón, Pablo les dice, y manifiestas son las obras de la carne. La palabra manifiestas, faneros, proviene de phainos, que significa mostrar. Y hace referencia a que estas obras brillan exteriormente o públicamente. Y escuchen, mis hermanos, no brillan en el sentido de algo positivo, sino en el sentido a que hacen notorio algo o reflejan algo exteriormente, como una luz roja. Y es que, hermanos, las obras de la carne reflejan los deseos pecaminosos de la condición humana caída. Voy a repetirlo. Las obras de la carne reflejan los deseos pecaminosos de la condición humana caída. Y Pablo menciona estas manifestaciones porque es evidente que toda la cultura en Galacia en general manifestaba esto. En otras palabras, la sociedad siempre vive impotente bajo los mandatos de la ley que no puede cumplir, produciendo iniquidad. Y aunque no todos manifiestan todos estos pecados, ni tampoco todos los exhiben con la misma intensidad, sin embargo,
toda persona posee su propia carne, la cual es pecaminosa. Y de forma inevitable se manifestará en conductas pecaminosas, sea cual sea la forma particular de su manifestación. En otras palabras, se trata de conductas normales. Y continuamente estas son las conductas normales para los incrédulos. Pero estas manifestaciones son conductas anormales en las vidas de los cristianos, quienes han sido llamados a vivir en el Espíritu, quienes han sido unidos a Cristo. Y Pablo ya les recordó la guerra espiritual que tienen entre el espíritu y la carne. Pero ahora él les va a poner nombre a estos pecados que se manifiestan y continúa mencionándolos en primer orden para recordar algo básico. Algo que Jesús dejó en claro. Que el problema del hombre no radica en lo que está fuera de él, sino en aquello que tiene en su interior. Él dijo, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la lascivia. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 20 al 23. Así que Pablo les recuerda a los Gálatas y a nosotros esto, porque es importante estar conscientes de ello, para que no evadamos nuestra responsabilidad, entendiendo que estas maldades de dentro salen. En otras palabras, se hacen notorias, se exhiben nuestras propias concupiscencias del corazón. Algo que la Biblia llama la corrupción y depravación inherentes en todos los aspectos del ser humano caído. Así que, en aplicación para nosotros, si alguien dice ser creyente y está practicando, palabra clave, estos pecados, probablemente no es creyente, pues está manifestando el fruto de la carne, algo que niega su unión con Cristo. Entonces pregunto a todos, ¿manifiestas el fruto de la carne en tu vida? ¿O eres guiado por el Espíritu Santo? Hemos visto la manifestación. Ahora veamos el punto número 2, los pecados sexuales. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pablo se refiere a las obras de la carne como las manifestaciones que son acciones pecaminosas de los seres humanos. Y él les pone nombre. Y estas son las manifestaciones pecaminosas de los seres humanos, quienes siempre ponen sus propias necesidades egoístas por delante de las de los demás, sin importar a quién lastimen. Es decir, son acciones que atentan no solo contra Dios, sino también contra el prójimo, quien fue hecho a la imagen de Dios. Porque noten, cada elemento de esta lista se refiere a acciones sexuales impías o ilícitas, ya sea inmoralidad sexual, impureza o libertinaje. Y Pablo las identifica en primer lugar como las obras de la carne.
En otras palabras, estas obras ocupan un lugar importante y digno de poner especial atención para el creyente y hacerlo responsablemente. Y el primero con el que empieza es el adulterio, el cual encontramos prohibido en el 7º mandamiento, Éxodo 20:14. No cometerás adulterio, que en griego es moikos, y que significa pecar sexualmente contra el pacto matrimonial. Así que este pecado está faltando al mandamiento de guardar la santidad de las relaciones íntimas que solo son permitidas y bendecidas en el matrimonio. Parafraseando las palabras del pecado destruye o altera el orden establecido para la unión absoluta del esposo con la esposa según la institución divina. Hermanos, la sociedad o la cultura nunca ha tenido valores. No esperemos que los encontremos ahí. Actualmente las manifestaciones de la carne se ven de una forma muy común y se minimizan lo abominable que es para Dios la impureza sexual. Los jóvenes ya no se quieren casar, sino que quieren vivir en unión libre. En otras palabras, buscan la libertad de actuar como mejor los satisfagan sus deseos pecaminosos, egoístamente. Porque eso es lo que la sociedad les enseña como normal. Pero nosotros como cristianos debemos luchar contra el pecado y contra la sociedad, como veíamos en el catecismo. Ahora los jóvenes, si se casan, se divorcian igualmente, porque no fueron satisfechos sus deseos egoístas, y se separan tan rápido como empiezan las manifestaciones de la carne de ellos mismos y de sus cónyuges. Pues esto es una realidad. Se manifestará la pecaminosidad. Y todo para después de ir de una relación a otra, con hijos por todos lados. Pero este tipo de relación sin compromiso es adulterio, pues son relaciones ilícitas y conducen siempre a la fornicación. Y esta es la segunda manifestación de la carne que nos da Pablo, la fornicación. Y la palabra fornicación se traduce del término griego porneia, de donde se deriva la palabra pornografía. Así que, mis hermanos, el pecado de ver pornografía está incluido aquí, pues es impureza en las relaciones íntimas. Y para un incrédulo como para un creyente, la impureza sexual en las relaciones íntimas tiene un costo muy alto, como ya lo dijimos, y lo veremos más adelante. No creamos que por ver un poco saldremos ilesos de eso. Pablo advierte esto mismo a los corintios, que demandaban su libertad cristiana, torciéndola como una licencia para pecar, especialmente en asuntos de naturaleza sexual. Pues ellos pensaban que el pecado sexual no era pecaminoso y creían que el apetito sexual era como cuando tienes hambre. Comes para satisfacer tu hambre. Y así ellos tenían hambre sexual y tenían relaciones con prostitutas, corrompiendo el templo del Espíritu Santo e identificando lo que le pertenece a Cristo, el cuerpo de un creyente, con una prostituta.
En otras palabras, ellos tampoco entendían que la libertad que tenían ahora era para no pecar, al igual que los gálatas que querían usar su libertad como ocasión para la carne. Vean el versículo 13 de este mismo capítulo. Pero Pablo, en una forma práctica, usando la comida, les enseña a los corintios la diferencia entre libertad cristiana y la pureza en las relaciones íntimas, ya que cuando se trata de la pureza sexual, el llamado es especialmente mayor. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 al 18. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 al 18. Pablo les dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pablo les dice aquí, todas las cosas son lícitas, pero ustedes deben ser guiados por lo que es provechoso, sin dejarse dominar de ninguna. Pero escuchen lo que sigue. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y escuchen el mandato: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Matthew Henry comenta: hay una libertad con que Cristo nos ha hecho libres, en la cual debemos afirmarnos. Pero con toda seguridad, el cristiano no debe ponerse nunca bajo el poder de un apetito carnal cualquiera. El cristiano no debe ponerse nunca bajo el poder de un apetito carnal cualquiera, pues el cuerpo es para el Señor. La idea es que el hombre, al fornicar y adulterar espiritualmente, queda sucio, contaminado, porque aunque el cuerpo será destruido al polvo, el espíritu no. Y la unión con Cristo hace que el cuerpo del cristiano sea sagrado, apartado y destinado para la resurrección y la gloria, pues el cuerpo es el templo del Espíritu. Así que los corintios parecían pensar que lo que hacían con sus cuerpos no afectaba su estado espiritual. Pero ellos debían entender, al igual que los gálatas, que los pecados sexuales son una manifestación muy seria, ya que el cuerpo debe ser instrumento de justicia para santidad. Por tanto, no debe ser instrumento de pecado. Y noten nuevamente el mandato de Pablo en el versículo 8. Él dice, huid de la fornicación. Huid. Otros pecados pueden derrotarse con lucha, pero contra el que aquí se nos advierte solo es con una huida. Nos recuerda lo que hizo José, ¿verdad? Solo con una huida.
Así que en aplicación para nosotros, en Corintios vemos el principio de cómo la carne siempre busca satisfacción. Piensen en esto, y creo que todos lo podemos ver fácilmente en el caso de la comida. ¿A qué me refiero? Disfrutar la comida es una bendición, porque además de nutrirnos, la podemos disfrutar. Pero ¿qué sucede cuando no moderamos nuestro deseo o apetito? Y es que a algunos nos cuesta más que a otros moderar ese deseo. Pero Pablo dice, mas yo no me dejaré dominar, pues no todo conviene. Pero a diferencia de la comida, donde todo te es permitido con moderación, esto es dominio propio, y provecho, esto es sabiduría, en el caso de las relaciones íntimas ilícitas, no es así de simple. Y Pablo les dice que las relaciones íntimas, aunque son por medio del cuerpo, estas alcanzan un nivel espiritual y de esta forma tienen consecuencias, tanto físicas y espirituales, presentes como eternas. Y lo que Pablo les está diciendo es que estos pecados tienen una consecuencia mayor que queda manifiesta, ya que contradicen la unión con Cristo, el llamado que han recibido. Así que los Gálatas, los Corintios y nosotros debemos saber que la libertad cristiana siempre debe estar moderada por lo que conviene y por el dominio propio. Pero las relaciones íntimas además están limitadas por la ley moral, que en este caso es, no cometerás adulterio. Así que, hermanos, si en verdad hemos creído, estamos unidos a Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros, y nosotros debemos huir de la fornicación. Y debemos de saber todos, creyentes y no creyentes, que el mandato de no cometer adulterio aplica para todos, creyentes o no creyentes, casados o solteros. Porque aunque no seas creyente, estás bajo el gobierno de Dios, y las relaciones íntimas solo están bendecidas bajo el pacto matrimonial, un hombre y una mujer casados. No importa lo que la sociedad o la cultura opine, o la vida del artista de moda que le gusta mostrar en las redes sociales su vida en fornicación, su vida promiscua, o el político actual que busca votos y pretende regular la institución divina del matrimonio según la sociedad corrupta y sus concupiscencias para ganar votos. Esto no es así, mis hermanos, porque las relaciones íntimas están reguladas solo por Dios. Y las relaciones íntimas son bendecidas solo por Dios, no por la sociedad, la cultura o la política. Y cualquiera que menosprecie o minimice esto, atenta contra la santidad de Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4. Así que en esencia, mis hermanos, el adulterio prohíbe todas las relaciones ilícitas fuera del vínculo matrimonial. La fornicación, la pornografía y la inmundicia, que es la impureza sexual. Y es el siguiente pecado de esta lista. La inmundicia. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En este versículo vemos la espiral descendente del hombre, la caída libre que inicia por no reconocer a Dios, no reconocer su santidad, por menospreciar y no agradecerle, a pesar que Él se manifiesta en su creación y su providencia. Porque noten que dice que Él los entrega a la inmundicia. Así que si no estás en Dios, en Cristo, no creas que tú en tus fuerzas vas a poder decir, yo no voy a caer en eso. No lo creas. Eso es una mentira. Hermanos, la inmundicia se hace notar y se manifiesta en el impío. Y era manifiesta en la cultura de los Gálatas, pero también es manifiesta en la actualidad. Ya que la inmundicia es una condición delante de Dios. Y es cuando Él entrega o deja al hombre a que sea gobernado por sus propios deseos desenfrenados, malvados. Deseos que están en su propio corazón del incrédulo. Y la palabra inmundicia es la traducción de acatarsia, cuyo significado literal es sucio. Y se empleaba en el campo médico para referirse a una herida infectada y supurante. En otras palabras, una herida con pus. Algo desagradable, sucio. Esta palabra es la forma negativa de catarsia, que significa limpio. Y es la palabra de la cual se deriva catarsis, que significa acto de purificación. Algo que debe ser una realidad en un creyente genuino, quien ha sido ya limpiado. Así que en las Escrituras el término inmundo se emplea para aludir a la suciedad tanto moral como ceremonial, como desde una perspectiva médica, pues se habla en un formato de infección, insalubre. En otras palabras, la inmundicia es cualquier impureza que impide a una persona acercarse a Dios, y que en este caso son las relaciones íntimas ilícitas. Pablo usa este lenguaje del templo o ceremonial para mostrar que cuando un hombre era inmundo, no podía adorar en el templo. Y usa esa idea y la aplica al pecado sexual, que los que practican la suciedad están inmundos y no se pueden acercar a Dios. Así como un leproso mostraba profundamente los efectos del pecado, de la enfermedad y de la suciedad, y manifestaba profundamente la necesidad de purificación y sanación que requería. De la misma forma estaba toda la sociedad que estaba fuera, que está fuera de la gracia de Dios. De esta forma, una persona que practica este pecado y no se arrepiente, reconociendo que Dios es santo, está inmundo para acercarse a Dios. Y aún peor, alguien que aún llamándose creyente practica, palabra clave, el adulterio o alguna de sus manifestaciones como la fornicación, está inmundo y contradiciendo la unión con Cristo. Pero noten, hermanos, que Pablo agrega otra palabra de la misma familia o raíz, por así decirlo. Pablo, ¿por qué agregas más? ¿Que no es suficiente esto?
Él agrega la lascivia como la cuarta manifestación en la lista. Y es que esta hace referencia a una inclinación en la mente, en los pensamientos. Hermanos, la lascivia es la inclinación a los deseos sexuales sin ningún tipo de control y de la cual proceden tan terribles pecados. Y escuchen algunos sinónimos para esta palabra que les van a traer luz. Lujuria. Y esa palabra suena muy fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué tal esta? Sensualidad. Erotismo. Libidinosidad. O voluptuosidad, que es la complacencia en los deleites sensuales. Y que se evidencia en una persona que exhibe su cuerpo. Su figura en las mujeres o sus músculos en los hombres y los exhibe en una forma sensual, erótica o libidinosamente. Y pueden no darse cuenta, pero esta es la raíz. Está ahí. Pero el creyente, mis hermanos, encuentra en las Escrituras que esto no debe ser así. Las Escrituras nos mandan a detener esto, a no vivir así. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Fue suficiente lo que hiciste ya cuando vivías en el pasado así, agradando a lo que hacen los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias. O Pablo les dice a los romanos, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Romanos 13:13. Así que, mis hermanos, las Escrituras están llenas de mandato contra toda conformidad con las costumbres corruptas de los paganos. En cuestión de las relaciones ilícitas hay mucha información. En contra de las relaciones ilícitas y lujurias carnales. Y algo que debemos tener claro es que esto empieza en la mente. Otra vez, mis hermanos, la sensualidad, el erotismo, la libidinosidad, exactamente tal como lo dijo nuestro Señor a los fariseos en Mateo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La lascivia es este pecado que está en el corazón. Y debemos de reconocerlo para estar alertas y ser guiados por el Espíritu. Hemos visto el punto número 2, los pecados sexuales. Ahora veamos la consecuencia. Hemos dicho que la impureza sexual tiene un costo muy alto en esta vida, como para la venidera. Y cuando digo en esta vida, me refiero al presente. Porque muchos creen que pueden disfrutar y desenfrenarse aquí. Y lo último que hacen es pensar lo que pasará cuando mueran.
Y quiero empezar por ahí, porque la sociedad actual ha hecho toda una industria multimillonaria de esto. Pero muy pocas veces se habla de las consecuencias. En cambio, diseñan tentaciones que abundan por todas partes, seduciendo a los hombres y a las mujeres, porque nadie está libre de ser seducido. O escuchen, de ser instrumento para que otro caiga. Pero tanto el seducido como el que provoca que otro caiga, quizás hasta inconscientemente, y digo caiga incluso con el pensamiento únicamente, ambos llevan responsabilidad delante de Dios. Y daremos cuentas a Dios. Porque tristemente algo que debe ser lo más santo y reservado solo para la intimidad del matrimonio, la sociedad pagana lo ha hecho un negocio con su industria del entretenimiento, aprovechándose de la debilidad de la carne, de la ignorancia y de la rebeldía del hombre para controlar sus apetitos. Y sí, mis hermanos, tristemente aún pasa con el creyente que no está alerta, siendo guiado por el Espíritu Santo. Así que quiero darles 5 advertencias de estos pecados. Y no recuerdo el autor, hace algunos años los leí y los aparté. Y estos me impactaron. Me impactaron. Escuchen con atención, como dice Matthew Henry. Espero que la reprensión fiel nunca nos incomode, especialmente cuando consideramos cuánto abunda este pecado, cuán odioso es el adulterio en su propia naturaleza y qué mala consecuencia trae, y cuán ciertamente destruye la vida espiritual en el alma. Así que no nos asombre que las advertencias en su contra sean repetidas tan a menudo en las Escrituras. Número 1, la corrupción del alma. Proverbios 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. La sociedad corrupta entre los hombres hasta se enorgullecen. Pero la palabra de Dios dice que es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. El comentarista dice, la persona que comete adulterio o alguna de sus manifestaciones haya placer en ello, pero se debe a un alma que se encuentra contaminada por la maldad. Pero estos pensamientos son incorrectos y producen en el interior del hombre una turbulencia de emociones que terminan por controlarlo y corromper su alma, como dice el proverbio. Y es que esto tiene que ver con pudrir, destruir, dañar, atentar, trastornar a la persona cuya alma se encuentra corrompida y que jamás actúa de la manera correcta, sino que la maldad que hay en su interior es la que lo conduce a pecar. La corrupción del alma. Punto número 2, advertencia número 2, ceguera espiritual. Proverbios 5:20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? El proverbio nos presenta a un padre advirtiendo a su hijo, la sabiduría aconsejando a un joven.
Y es que, mis hermanos, ¿cuántos pecados ahorraríamos a nuestros hijos si no dudáramos en advertirles? Yo no entiendo por qué los padres dudamos en hablar de estos temas. Si supiéramos el alto costo que esto tiene, yo creo que lo haríamos más. Sin miedo, por amor a sus almas, por amor a nuestros hijos. Y es que el adulterio siempre comienza como una aventura y todo parece ser color de rosa y el pecador hasta llega a creer que ha conseguido aquello que realmente lo satisface. Sin embargo, este pecado lo deja ciego y le impide ver el grave error en el que se encuentra. Porque la persona adúltera siempre termina perdiendo. Porque cuando menos, en caso de ser descubierto, pierde la confianza del cónyuge. Y mis hermanos, pongan los pecados, todos los que hemos hablado, todos, pornografía, fornicación, adulterio, lascivia. Por lo menos en caso de ser descubierto, pierde la confianza del cónyuge. Pero en un caso extremo, pierde y lastima a toda su familia. Y lo que comenzó como un simple desliz o desahogo, como algunos lo llaman, termina llevándolo al punto de enredarse en su propio pecado. Ceguera espiritual. Advertencia número 3, fuga de bendiciones para la familia. Este mismo proverbio, en los versículos 15 y 17 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Fuga de bendiciones. Cuando el hombre o la mujer están en adulterio o alguna manifestación de este pecado, se crea un mal funcionamiento del matrimonio. Por ejemplo, el tiempo que debería ser para el cónyuge y la familia se pierde y comienza a fugarse las bendiciones, tanto económicas como espirituales. En otras palabras, el hombre o mujer se desenfoca de su familia física, espiritual y emocionalmente. Y tristemente, en muchos de los casos, las personas terminan criando a hijos ajenos, abandonando las responsabilidades de su propia familia, olvidando el tesoro que la familia representa para Dios. Fuga de bendiciones para la familia. Advertencia número 4. Dios usará tu mismo pecado como castigo. Proverbios 22:14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. Noten cómo dice fosa profunda. Y la idea es la de una trampa. Otra traducción dice, los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. Y es que lo que mal empieza, mal termina. Y toda relación que comienza basada en mentiras y engaños no tendrá un buen término. Y Dios nunca bendecirá una relación así. Todo lo contrario, la usará para demostrar a las personas su necedad. Porque estos pecados terminan trayendo dolor y amargura al pecador. Y lo que en un comienzo fue divertido, termina con un dolor profundo.
Y el adúltero encuentra en el otro su propio castigo. Y cosas que no aceptaba en su matrimonio le vendrán aumentadas. Dejando como resultado una terrible sensación de vergüenza y muchas veces daños irreparables a la familia. Y finalmente, la quinta advertencia: perderlo todo. Pablo les dice a los Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y en el versículo 21, en la parte final, dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo les recuerda la advertencia que ya les había dado antes. Y es que esta tiene el objetivo, como si fuera un letrero gigante con letras rojas y grandes. Porque es una advertencia. Debemos ser advertidos, jóvenes. Ser advertidos que aunque en un inicio estos pecados comienzan como siendo inofensivos, pues empiezan en el corazón con un deseo por llenar un vacío que según la persona no los llena nada. O en los matrimonios su propio esposo o esposa no es capaz de llenar. Tiene un final terrible. Porque la persona que cae en esto, luego de perderlo todo a causa de estos pecados, termina muy tarde dándose cuenta de todo el daño que sus acciones causaron. Y esto sucede aún dentro del pueblo cristiano. Pasa, y tristemente hay relaciones que se rompen por causa de estos pecados y que terminan en divorcio. Por eso el apóstol Pablo hace la mayor advertencia, porque él dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo que estos que no manifiestan verdadero arrepentimiento, que no se han arrepentido de su antigua manera de vivir, que no se han alejado de esto, y que por el contrario continúan practicándolo. Y hablo de todos los pecados que hemos visto, mis hermanos. Pablo dice que no heredarán el reino de Dios, porque Dios es santo y no tiene comunión con el pecado, como vimos en el catecismo. Porque para llamarnos cristiano, como aprendimos hoy, debemos luchar contra el pecado. Debemos huir de la fornicación, de la sociedad corrupta, para que con una conciencia limpia y buena, después de esta vida reinemos con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. Así que para terminar, daré unas aplicaciones finales para los creyentes. Pablo nos ha dicho que el cristiano debe andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y nos ha advertido que hay una guerra continua entre la carne y el Espíritu. Pero también nos ha dicho que el cristiano debe vivir crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Y que debe ser guiado por el Espíritu. Por eso Él nos anima a ser llenos de la palabra. Porque viviendo así se manifiesta el fruto del Espíritu, el amor verdadero, el cual resulta de una comunión con Cristo.
Y no es que entremos en comunión por nuestra propia santidad, sino porque nos aferramos a Cristo en fe. Y luego, habiendo recibido su santidad, lo seguimos. Somos guiados a donde quiera que nos llame, porque esta es una característica de su gloria, que Él no tiene comunión con el pecado y la impureza. Por lo cual, hermanos, debemos fijar continuamente nuestra mirada en la santificación si queremos responder debidamente al llamado de Dios. Debemos hacer nuestra parte, llenarnos de la palabra para ser guiados por el Espíritu de Cristo. Porque eso es lo que caracteriza a un hijo de Dios. Que la otra manifestación trae muerte, destrucción, ahora y para la eternidad. Juan Calvino, en su libro ¿Cómo debe vivir el cristiano?, hace una pregunta. Él dice: ¿con qué propósito nos sacó Él de la maldad y la contaminación en la que estábamos sumergidos, si aún nos permitimos revolcarnos en semejante maldad y contaminación por el resto de nuestra vida? ¿Con qué propósito nos sacó de esa maldad y la contaminación en la que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, si aún seguimos revolcándonos en semejante maldad y contaminación por el resto de nuestras vidas? Así que, mis hermanos, arrepintámonos hoy de confiar en nosotros mismos y renovemos nuestra confianza únicamente en Cristo, quien nos guía. Pongamos nuestros ojos en Él a cada momento, en cada circunstancia de nuestras vidas. Llenémonos de la palabra para que cuando llegue la tentación nuestra respuesta sea inmediata en el Espíritu. Protejamos nuestros ojos y oídos y no permitamos palabras lujuriosas y tentadoras que incitan a pasiones incorrectas. Y por otro lado, tomemos el consejo de la palabra para enriquecer nuestros matrimonios, porque estos nos protegen contra estos pecados. Así que los esposos y las esposas deben disfrutar de una admiración mutua y llenarse con el amor uno del otro. Gálatas 5, versículo 22. Es una manifestación, es el fruto. Así que, hermanos, no solamente se trata de luchar contra la tentación, sino que trabajen para que sus deseos sexuales se centren enteramente en su pareja. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Proverbios 5, 18 y 19. Y para el joven soltero, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9, Pablo menciona que aquel que no tenga el don de continencia se case para que no peque, pero siempre que sea en el Señor, mis hermanos. Él dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y en el libro de Cantares vemos recomendaciones para las mujeres jóvenes a esperar el momento indicado, a no ofender nunca al Señor. Nunca. Y es que la comunión con Cristo debe ser siempre atesorada, guardándose constantemente del pecado. Cantares 2, versículo 7. Mujeres de Jerusalén, júrenme por las gacelas y por los ciervos del campo,
que no molestarán ni despertarán al amor hasta que sea el momento indicado. Y de la misma forma, si es que hay alguien aquí que no ha puesto su fe en Cristo, Dios llama al hombre a arrepentirse, a reconocerlo a Él como el único Dios verdadero y santo. Así que, amigo o joven, te ruego por las misericordias de Dios que hoy reconozcas tu pecaminosidad, la cual te aparta de Él y te tiene en la inmundicia, en la miseria, incapaz y ciego. Pero si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque Dios en su misericordia ha entregado a su Hijo, su unigénito, a Jesucristo, quien fue ordenado del Padre y ungido del Espíritu Santo, quien nos ha revelado plenamente el secreto consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención. El perdón de pecados que hoy está disponible y quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos salva. Así que si tú te arrepientes hoy, recibirás gratuitamente el perdón y la salvación junto con un nuevo corazón y su Espíritu Santo que te une a Cristo. No rechaces la gracia de Dios que hoy se te ofrece. Ven a Cristo hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 21, parte final, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, esta tarde en la que hemos escuchado estas advertencias con respecto al pecado sexual, Señor. Las advertencias que hemos escuchado a que tú no tienes ninguna comunión con la impureza sexual, Señor. Padre, danos convicción a cada uno de los aquí presentes, Señor, para que ni siquiera con el pensamiento pequemos, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, Señor. Pon en nosotros hambre de tu palabra, Señor, para que seamos llenos de ella, Señor. Y vivamos siendo guiados por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, mediante su Espíritu que habita en nosotros. Padre, bendice a tu pueblo, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.